Bueno, pues si nos importa, vamos a seguir con el siguiente ponente, José Sergio Palencia Jiménez, ingeniero de caminos, canales y puertos y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, doctor en urbanismo, territorio y sostenibilidad. Eh, Su investigación principal ha estado siempre centrada en la gestión de los riesgos naturales como inundación, sismo y otros fenómenos. Y yo especialmente me gustaría destacar que su trabajo también ha sido el de la redacción del Patricova y por lo tanto tiene un conocimiento directo de nuestro reglamento, ¿no? Eh, Desde el primer día Sergio ha acudido a asistirnos con su conocimiento, vino a la charla que tuvimos de formación de los grupos del voluntariado y la verdad es que tenemos que agradecérselo constantemente porque también ha participado de algo que luego tendremos, que es una entrega de la información del trabajo del voluntariado de los arquitectos del colegio, que en forma de dossier y de resumen de todo ese mapeo que se hizo, pues él también ha participado y se lo quisiera agradecer. Sergio, cuando quieras. Ahora. Muchas gracias, Pablo. Y nada, agradecer al colegio esta invitación y bueno, yo encantado de venir las veces que me lo requiráis, ¿no? Salvo una que me lo pediste y me fue imposible. Bueno, a mí Pablo me propuso este título y es muy atrevido. Yo creo que esta es la madre del cordero, ¿no? Como estaba diciendo antes en la entrevista que me han hecho. Claro, aquí lo que se busca es como, o se me plantea como decir, bueno, ¿y qué solución tenemos a todo esto que se ha comentado anteriormente, ¿no? Yo no vengo aquí como mago ni genio en el conocimiento de cuáles son las soluciones, sí que vengo a dar unas pinceladas de ideas en las que, bueno, hay algunos instrumentos que hacen referencia a ello, otros en los que estamos trabajando pues desde el Gobierno de España en hacer algunas propuestas que veremos si llegan a bien, a buen puerto o no, pero en principio son sugerencias y yo creo que lo que voy a hacer es simplemente dar unas pinceladas para generar debate. Es decir, vosotros como especialistas, como técnicos de vuestros ayuntamientos, de vuestros lugares de trabajo, a buen seguro me podréis contrarrestar o decir esto es inviable o esto es posible o esto no había caído en ello, ¿no? Por lo tanto, insisto que no es una conferencia a título de ser yo el más listo de la sala, ni muchísimo menos, ¿no? Claro, yo lo primero que me planteo es, aquí tenemos un fenómeno que es lo que ha, digamos que ha levantado toda esta ampolla, ¿no? Y donde estamos ahora todos preocupados por qué hacer con el tema de la inundación y cómo solucionamos esta cuestión, ¿no? Bien, lo primero es, bueno, cuál es el ámbito de una zona inundable, ¿no? Es la primera pregunta que me hago, porque tendremos que basarnos en algo. ¿Cuál es la huella? ¿Lo que ha acontecido? ¿Está regulado en algún sitio? Yo os he puesto ahí la definición del que es una zona inundable según la directiva, según la directiva europea, que luego he recogido en nuestro Real Decreto, ¿no? En nuestra transposición normativa sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación, ¿no? Y hay un conjunto de definiciones en su artículo 3 y una de ellas te dice claramente que es una zona inundable. ¿Qué entendemos por una zona inundable? Porque al final hay que acotar el problema, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, pues al final ahí se está hablando de esas áreas o esos terrenos que son inundados, ¿no? Por niveles teóricos que alcanzarían las aguas en una avenida para un periodo de retorno estadístico de 500 años. Por lo tanto, de entrada podría ser nuestro marco, como así ha sido con las cartografías que ahora mostraré, que todos conocéis a buen seguro, pero que han sido de alguna manera las cartografías que estamos utilizando para gestionar el territorio en materia de inundación, de cara a los usos en el mismo, ¿no? Por lo tanto, bueno, dicho esto, pues voy a ilustrar algunas cartografías que antes pues, generan ese debate o esa discusión, ¿no? Que es muy razonable porque incluso yo los años que pasé en la consellería informando Patricova o en la redacción del Patricova, te generé incertidumbres, ¿no? Estuvimos a la vez que hicimos la revisión del Patricova, estaba el Ministerio haciendo su primera cartografía del Sistema Nacional y nos encontrábamos con cantidad de diferencias, ¿no? Entonces, casi era difícil encontrar puntos en común y de ahí, si todos conocéis, que seguro que sí, el Patricova, aparece una mancha por ahí que dice envolvente. ¿Envolvente qué es? Pues lo metemos todo y como es un documento de prevención,
pues oye, si cae dentro de esa mancha, por una u otra cartografía tendrá algún tipo de afección y será objeto de estudio. Esa era la finalidad. Pero fijaros, la evolución que nosotros tuvimos en el Patricova, más o menos, y me he centrado en la zona, digamos, más castigada, por no sacar un mapa donde no se ve nada. La idea es sacar mapas donde algo se pueda ver. Fijaros cómo, y esto me lo puede corroborar Félix o que estaba aquí, pero como la mayoría se van yendo. Pero bueno, el primer Patricova, veis que tiene unas manchas de inundación, ¿vale? Que más o menos, pues bueno, se parecen a las segundas, pero en cierto modo las segundas se han visto algo incrementadas. Como ha dicho, se incorporó un nivel de peligrosidad, el nivel geomorfológico, además de revisarse en algunos casos la cartografía de niveles 1 a 6, como pasó en estas zonas y en alguna otra, pues porque pasábamos una cartografía a unos 50.000 a unos 25.000, o sea, con un poquito más de detalle y se tenía una mejor información, ¿vale? Entonces se mejora la cartografía. Pero ya tenemos discrepancias entre una misma cartografía. Si bien en este caso la discrepancia es que se ve aumentada por un mejor conocimiento o un mejor análisis de la zona en cuestión, ¿no? Ahí lo tenemos. Como se observa en dichas cartografías, en un momento, por ejemplo, Picañapa y Porta aparecen como inundables, los municipios, me refiero, los cascos urbanos, pues como consecuencia de que, bueno, ya Ana Camarás ha explicado perfectamente los fenómenos geomorfológicos y aquí, pues bueno, para 500 años no era un fenómeno esperable, ¿no? Evidentemente también ha comentado Félix y voy a hacer referencia a casi todos ellos porque lo que han comentado a mí me viene de perlas, ¿no? Pero básicamente ha hecho referencia a que nos hemos encontrado con un periodo todavía estimado entre 2.500 años de periodo de retorno, o sea, un escenario no previsto, ¿vale? Si pasamos al sistema nacional, tenemos ya dos cartografías. Si vemos la del 2013, que coincidió en el tiempo con la del Patricova, porque en el 2013 teníamos la cartografía pendiente de su aprobación que se hizo en el 2015, tenemos estas dos. En este caso pasa un poco lo contrario a lo que pasaba con el Patricova, ¿no? Pasamos de una cartografía quizá asustadiza, como surgió en aquellos momentos, y todos lo sabréis, pues con ciertas limitaciones a los usos en el territorio, por esa extensión tan increíble, pero en el 2020, que se aprobó la revisión, pues bueno, pues tenemos una cartografía parecida también al Patricova, como veis, de la segunda generación, pero en este caso algo más laxa. Estoy hablando aquí, solamente represento la de 500 años como umbral de cartografía de inundación que nos debe de alguna manera marcar la referencia para adoptar medidas en el territorio, ¿no? ¿Con cuál nos quedamos? Ahora está en revisión la tercera. No sé si se parecerá a alguna de estas, si será mayor que las dos, no lo sabemos. Pero la cuestión es que lo que quiero decir es que esa discrepancia o esa indefinición la tenemos absolutamente todos, ¿no? Si nos pasamos a la mancha de lo sucedido, esta es la publicada oficialmente en este momento en el ICV, he puesto ahí pues a partir de Copernicus, Carmen Zornoza, como se ha citado anteriormente, pues hizo un trabajo desde geografía algo más minucioso y conjuntamente con el ICV ha corregido esta cartografía con los puntos de calado que me imagino que habréis podido visionar todos en el ICV, ¿no? Finalmente esta es una huella que parece que se ha consensuado o se ha llegado a determinar que es la que ha sucedido en este mismo ámbito, ¿no? Claro, trabajar para una mancha como esta es complicado. O sea, cuando se dice, no, tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir urbanizando, tenemos que reubicar edificación en zona inundable. Dígame usted dónde. Al menos en algunos de los municipios afectados, que si estáis aquí algunos de las personas que trabajáis ahí, me imagino que será vuestro quebradero de cabeza casi diario, ¿no? Por lo tanto, tenemos verdaderas dificultades para, en base a todo esto, decidir cuáles, ¿no? Y esta cartografía, que me la ha pasado un compañero, que lo conoceréis, Paco Vallés, también ha estado en los medios, que hizo inmediatamente en pocos días, en apenas 6 días, hizo esta cartografía muy rápida. No quiero decir que sea precisa, él mismo me lo dice, me la ha cedido generosamente, porque es una cartografía que elaboró pues, con el tema de intentar identificar lo que él ha llamado potencia hidráulica, ¿no? Que bueno, es un parámetro que lo que permite es determinar dónde se produjeron los flujos de mayor velocidad o de mayor peligrosidad, ¿vale? Básicamente son esas manchas rojas, como veis son muchas, ¿no? O sea, es bastante difuso, si bien se perciben algunos espacios del cauce donde, por el motivo que fuere, geomorfológico, por algún tipo de rotura, por algún tipo de paleocauce que pudiera existir,
pues las aguas han fluido por ahí de forma natural, pero han fluido por ahí para un periodo de 2000 o 500 o 5000 años, ¿no? Es decir, de forma natural para 500 años, esto en teoría se supone que no hubiera pasado pues mucho menos. Por lo tanto, con esto lo que quiero es plantear la diversidad, perdón, porque se me ha ido un poquito más rápido. Ah, no, pues me falta una diapositiva, me la he comido. Bueno, no pasa nada. La cuestión es que lo que quiero es plantear esta incertidumbre de tanta cartografía y con cuál me quedo, ¿no? Bien, a eso quería añadir que llevamos, si bien el Patricova, como entraré un poquito más adelante, su aplicación sobre el planeamiento pues es muy limitado, y cuando digo limitado es que actúa sobre el planeamiento siempre que haya unas modificaciones o una revisión del mismo o un desarrollo del mismo, si se dan ciertas circunstancias, la normativa es muy clara en eso. Nos encontramos que por el tema del derecho a la propiedad o por el tema de los derechos adquiridos, cuando se ha hecho un PAI y está prácticamente en fase de desarrollo, pues realmente nos encontramos con que, mirar, estos territorios a modo de ejemplo, insisto, no quiero enfatizar aquí, simplemente ocurre en todo el territorio prácticamente, pero mirar, en esta zona el Patricuba tuvo como favorables 2 expedientes durante toda su vigencia desde el año 2003, que no es ninguno de los que aparecen aquí. 2 expedientes. Lo cual significa que la aplicación que ha tenido el Patricova o la efectividad que ha tenido aquí ha sido mínima, porque nos hemos encontrado con un desarrollo que venía prácticamente de mitad del siglo pasado, gran parte de él, y la otra parte, que quizá esos son los ejemplos que trato de mostrar aquí, en el año 2000 había procesos de urbanización como tenéis ahí. Básicamente lo que he puesto en morado abajo son los suelos que estarían clasificados como suelos urbanizables en el planeamiento y que en el año 2000 estaban en desarrollo, es decir, justo antes de la entrada en vigor del Patricova, ¿no? Pero son, fijaros la dimensión de las manchas, ¿no? De esos suelos. Esos están ahora mismo colmatados. Quizá a alguno le falte todavía edificación, ¿vale? Pero digamos que están construidos y gran parte de ellos ocupados, ¿no? Es decir, estamos hablando de que apenas unos pocos años antes se podía haber evitado por circunstancias que, bueno, pues que los daños hubieran sido distintos, pero bueno, sabemos que funcionamos a franjas temporales y en un momento dado se llevó a cabo desarrollos como los que aquí tenéis, ¿no? No trato más que destacar situaciones que, bueno, pues que hemos vivido muy recientemente. Haciendo un pequeño zoom, uno de los desarrollos, a modo de ejemplo, este que tenemos aquí entre Albal, bueno, pertenece a Albal, pero está entre Albal y Catarroya, ¿no? Por suerte todavía sin edificar gran parte de él, creo que hay 1 o 2 edificios. Yo he tenido la ocasión de hablar con gente afectada, algunos porque me han llamado, otros porque he tenido la ocasión de visitar la zona y me he arrimado a la gente y he conversado con ellos y me han venido a contar su experiencia, ¿no? La gente que es de allí, ¿no? Que reside allí personalmente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un PAI que en principio, bueno, pues al principio los que son de Catarrocha, que me lo ha contado es uno de Catarrocha, ¿no? Aunque yo lo conocía de cuando se hizo la evaluación ambiental a primeros de los años 2000, porque trabajé ahí durante un tiempo en la consellería, pues sabía que había un conflicto en esta línea, ¿no? En esta línea donde se iba a hacer este PAI, que era una zona que tenía una cierta hondonada, ¿vale? Y que, bueno, pues se desarrolló elevando el territorio y de alguna manera Catarrocha se quejaba de que me echaba el agua, en fin, estamos hablando a lo mejor de cosas menores si estuviéramos hablando de pluviales y como ha explicado Sara, pues seguramente con soluciones integradas de SUDS posiblemente es un tema que se podría solucionar. El problema es si te viene una buena cantidad de agua externa, ya no pluvial sino externa, que pudiera ser posible a la vista de lo que la cartografía, tanto del Ministerio como del Patricova, refleja que aquí era una zona de flujo natural del agua. Posiblemente, como ha explicado Ana Camarasa, son cauces o ramblas o espacios por los que el agua transita muy puntualmente y no tienen una morfología de cauce propiamente dicha, parecen que sean zonas abandonadas o descuidadas, pero que en un momento dado pues su ocupación puede incrementar los daños como... Esta es la pregunta que buscaba, la tenía un poco más adelante. Bueno, y con todo esto, ¿cuál es el nivel de protección o defensa que debemos alcanzar? ¿Quién nos dice hasta dónde ponemos o invertimos nuestras medidas? Porque todo cuesta dinero, todos queremos estar lo más seguros posible, sabemos que el riesgo cero no existe, pero tenemos que establecer unos límites, ¿no? Yo creo que la respuesta a esto es muy compleja y desde luego tiene que ser integrada. Integrada, cuando digo integrada, es que yo puedo plantear, como voy a hacer ahora,
una serie de propuestas que de alguna manera pueden ser o resultar más o menos aisladas, puntuales para cada municipio, pero necesitan de una modelización integrada, porque luego vendrá Félix con sus propuestas, y me parece muy lícito, de estas obras que antes se han comentado, que tiene el Ministerio esperando 15 años, las cuales yo lo he hablado con él o lo hemos comentado en público muchas veces, y él es consciente de que lo que necesitan ahora mismo es una revisión en cuanto a los caudales, los periodos de retorno, toda esta información que se estaba manejando, incorporar el cambio climático, es decir, variables que seguramente incrementarán los caudales y seguramente incrementarán las infraestructuras. Pero con dichas infraestructuras, ¿cuál será el nivel de protección? Esa es una pregunta que no tengo respuesta. Necesito de un equipo de hidráulicos que me lo digan, ¿no? ¿Con qué idea? O que nos lo digan a todos los que vamos a estar ahí. ¿Con qué idea? Precisamente con la de intervenir con otras medidas paliativas menores, tanto dentro de la ciudad construida como yo he trabajado un poco en el perímetro de la ciudad construida, ¿no? Porque al final todo desde la ciudad construida, antes lo comentaba Rafa también, los polígonos industriales resulta más fácil aplicar SUTs, entre otras cosas por la gran extensión de superficie que tienen disponible, ya que las naves no ocupan 100% el territorio, pero la ciudad construida lo que tenemos es escasez de espacio libre, ¿no? Es decir, es difícil encajar. Entonces, combinar todas estas medidas es complicado, ¿no? Como veis, no os voy a dar ninguna solución, lo que voy es a crearos más quebradero de cabezas, pero es que creo que es lo que tenemos todos en la cabeza, una incertidumbre enorme, ¿no? Mira, para mí, cosas que se pueden hacer, lo resumo más o menos en estos puntos. Cosas que evidentemente ahora enseñaré alguna ilustración, pero básicamente lo primero, y aunque sea muy drástico, la relocalización, ¿no? Yo he hecho un pequeño esbozo y muy pequeño, o muy general, basándome en la huella de la inundación sufrida por esta inundación, ¿vale? Donde he identificado alrededor de 4.500, incluso alguno más, edificios que pudieran ser relocalizados. Evidentemente, es a grosso modo con una huella que, si se entra después a analizar los daños reales y se entra después a ver los calados alcanzados, que ahora tenemos cierta información, aunque habría que reperfilar algunos de esos datos, nos podíamos ya empezar a sacar el bisturí y a decidir qué espacios ya construidos deberíamos sí o sí llevarnos fuera del lugar donde están construidos. Por eso cuando se ha hablado ahí muy bien no de reconstrucción, sino que se ha utilizado otro término que me parece más adecuado, porque realmente tenemos que trasladar sí o sí ciertas viviendas. Yo el otro día estuve, esta semana mismo, con un propietario de una finca, ahora enseñaré alguna foto, en Paiporta, al lado del cauce, veréis las fotos, y yo le preguntaba al hombre, ¿usted, si tuviera ocasión, vive en un bajo? Si usted tuviera la ocasión, ¿se iría de aquí? Su respuesta fue que sí, pero no tiene la ocasión. ¿Por qué? Porque es una finca que tiene apenas un año, está hipotecada hasta la médula, una persona jubilada, y no tiene otros medios para irse. O sea, o le invitamos y le facilitamos que se vaya, o va a ser imposible, ¿no? Habría que ayudar, evidentemente. No puede ser que la gente... Yo he hecho una estimación muy grosera, ¿vale? Pero ahora mismo, si nos lleváramos 4.000 viviendas fuera del espacio que ocupan actualmente, haciendo cirugía urbana, estaríamos hablando del entorno de que podíamos estar gastándonos entre lo que serían expropiaciones de lo que hay y de nuevas localizaciones, comprar nueva vivienda, comprar nuevos solares para construir, podemos estar hablando de a lo mejor entre 1.200 millones y 1.500 millones. Es una cifra descomunal. También me consta que el Ministerio en este momento nos ha trasladado que dispone de ese dinero y estamos trabajando para, precisamente, nuestra primera prioridad es la vivienda, ¿vale? Las soluciones que vienen ahora también se van a incorporar como medidas necesarias, pero lo más urgente es la vivienda. La gente necesita tener un lugar donde vivir, provisionalmente o definitivamente, pero es necesario porque ya han pasado 4 meses y todavía mucha gente no está en sus viviendas, ¿no? Por lo tanto, el tema de la relocalización, insisto, en las zonas más peligrosas. Habrá que decidir cuáles. Yo ahora mismo el único plano que tengo, y no quiere decir que sea el mejor, ni mucho menos, es ese que os he enseñado de de colores rojos, pero evidentemente es objeto de estudio, ¿no? Yo he preguntado al Ministerio y los hidráulicos del CEDES, que forman parte también del equipo de trabajo, pues todavía parece que están trabajando en ello, pero no está todavía definitivamente la cartografía establecida. Otros espacios que yo pongo aquí que actúan como infraestructura verde, se ha comentado, incluso Ana Camarasa ha puesto ejemplos, Sara ha puesto ejemplos.
a ver si yo esponjo esas viviendas que la mayoría de ellas se van a localizar en los bordes de cauce o en las zonas de rambla, en las zonas más peligrosas, donde más concentración de cauce hay y velocidad, pues puedo precisamente sustituir ese. Es un poco el caso que todos conocéis, ¿no? De Ontinyent. Ontinyent a pequeña escala, aquí quizá un poco a macro, pero sería jugar un poco en la misma liga, ¿no? Es decir, generar espacios de transición blandos, integrados, espacios que sirvan precisamente para darle un poquito de respiro al cauce. No con ello quiero decir que vaya a caber, por eso necesito conocer el escenario que resultaría con las obras hidráulicas, con la infraestructura verde, con otras medidas que vamos a proponer para al final qué ocurriría si todo esto se hiciese, ¿no? Pero en cualquier caso siempre sería positivo, ¿vale? Por lo tanto, creo que es interesante generar esa transición entre el cauce y la ciudad. Yo estoy hablando de franjas muy pequeñas. El análisis lo hice para unas franjas de 30 a 50 metros, escasamente son pequeñas. Yo creo que con 30 metros, sin que sea excesivamente generoso, pero puede ayudar mucho. 30 metros estoy hablando de media manzana, incluso en algún caso una manzana entera de los barrios más pegados a cauce en los municipios afectados, ¿no? Pero además estas infraestructuras verdes no solo pensadas en los cauces existentes, sino que actúan como corredores naturales en las zonas de desbordamiento, ¿no? De manera que puedan ayudar a canalizar las aguas desbordadas de forma controlada, evitar que vaya aquello por libre y facilitar la permeabilidad del municipio de alguna manera. Yo he estado un poco viendo la posibilidad de generar pasillos, porque llevarnos todo al nuevo cauce con corredores verdes, como también se ha comentado por parte de Félix, puede ser muy interesante, pero o hacemos más grande el cauce del río Turia o lo saturamos con periodos de retorno más pequeños, porque no sabemos si la siguiente caerá con la misma intensidad que ha caído o se concentrará más en el Turia y eso agravará la situación de la recepción de otros caudales, ¿no? Luego, y esto hay multitud de guías, la adaptación de la edificación, tenemos multitud de guías. Mirad, en este sentido, está hay varias guías del Ministerio, entre ellas hay guías de SUTS, hay guías de resiliencia de la edificación, tenemos la guía del Instituto Valenciano de la Edificación, tenemos el propio Patricobar, es decir, tenemos multitud de guías. Bueno, pues un poco basándonos en ellas y un poco particularizando para el ámbito en cuestión, nosotros hemos preparado un borrador de ordenanza, ¿no? Ordenanza, como bien comentaba antes Sara, decía, bueno, es que estas cosas se tienen que regular o soluciones de tipo SUD o similares se tienen que regular desde el municipio. Y tiene toda la razón. Hemos preparado un borrador de ordenanza que si atiene bien el Gobierno de España, se le va a trasladar a los ayuntamientos con la finalidad de que la hagan suya, ¿vale? La tendrán que validar o modificar o lo que consideren, pero digamos que les vamos a, ¿por qué no?, a dar un instrumento que puede ayudarles a gestionar mejor estas cuestiones. Y sobre todo, si la hacen suya, pues se convertirá en unas ordenanzas de obligado cumplimiento. Como bien se decía anteriormente, todo esto es baladí cuando empezamos a decir que todo esto se podrá o se deberá o se tal, ¿no? Si al final es algo que está impuesto, pues podremos trabajar sobre ello, ¿no? Y mejorar sobre todo lo existente, también lo que está por venir, pero sobre todo lo existente, que sería la idea, ¿no? Claro, entre estas adaptaciones, pues bueno, aparte de mejorar esa resiliencia y disminuir la vulnerabilidad, como hemos comentado, o se ha comentado anteriormente, pues garantizar la estanqueidad, ¿no? Garantizar la resistencia a los cerramientos, ahora lo veremos en algunas imágenes, pero lo que yo más débil, de hecho, vi y alguna experiencia que me han contado han sido todas las puertas, no tanto las ventanas, algunas también, pero sobre todo las puertas. O sea, eran como hojas de papel, ¿no? Arrastradas por la fuerza del agua y del lodo, ¿no? Lo de los garajes subterráneos llega. Yo escribí por consenso con toda la consellería en materia de Patricoa, evidentemente, con el equipo de funcionarios en aquel momento, pero yo fui el que me tocó poner puño y letra a la normativa del Patricoa, ¿no? Y cada vez que leo lo de los garajes a la vista de lo sucedido, yo he estado diciendo en los medios, garajes subterráneos no. A ver, yo creo que hay que buscar soluciones intermedias, ¿no? Uno cuando está muy sensibilizado ya creo que se niega a todo, pero se pueden haber soluciones interesantes. Quizá no son operativas para un edificio, en el sentido de que si hacemos un garaje donde la rampa sea, en lugar de directamente irnos al sótano, tener que acceder a un nivel superior, pues no sé, que tengas que elevarte 1,5 metros, 2 metros,
hay garajes, yo no sé si conocéis el caso, pero en Tabernes de la Valldigna, donde hubo tanta polémica con aquellas construcciones que se hicieron en el dominio público, ¿no? En la zona policial sin autorización, los garajes están encima de los bajos, ¿vale? Comerciales, la primera y segunda planta, y luego vienen las viviendas. Es una posibilidad hacer edificios nuevos así. Pero también hay posibilidad de hacerlo en manzanas, ¿vale? Hay soluciones diversas, cada uno decidirá qué es lo que más le interesa. Yo creo que si lo hacemos en sótano, se puede hacer siempre que garanticemos que hemos alcanzado un nivel de cota, conociendo cuál es la inundabilidad posible, superar ese nivel de cota para que el coche pueda subir y bajar. Insisto, en un edificio único no hay recorrido suficiente y sería inviable. Otra cosa es hablar de manzanas o hablar de varios edificios conjuntamente, ¿no? Insisto, los garajes tal y como los conocemos convencionalmente en zonas así creo que no procedería, ¿no? También hablo de la defensa y protección de áreas consolidadas desde el punto de vista de utilizar donde sea necesario. Es objeto de estudio, no tengo la solución. Como digo, necesito unas manchas más fieles, ¿no? Pero a lo mejor hay zonas donde hay que poner motas. O sea, yo que sí que me di cuenta después de haber visto lo acontecido es que creo que tenemos que evitar que entre la cantidad de agua y lodo que ha entrado en esta ocasión. Posiblemente entrará en algún momento, tendremos algún fallo en una infraestructura, romperá algo, pero la cantidad que ha entrado hay que reducirlo, hay que evitarlo. O sea, no es soportable. O sea, la imagen de estar en una guerra, no está ninguna por suerte, pero me lo imagino algo así, ¿no? Algo devastado completamente. Por lo tanto, creo que hay que buscar zonas donde necesariamente a lo mejor hay que proteger, hay que dejar que el agua fluya a través de los campos. Es algo que lo hacen otras comunidades o lo hacen otras confederaciones. Y bueno, pues planteo un sistema de captación de aguas desbordadas porque todo aquello que entre en la ciudad que no podamos evitar, tendremos que prever que va a entrar. Y uno de los problemas que hemos identificado en la cartografía esta que os he enseñado antes es que tiene dificultad de salir ese agua. Y tenemos que generar, para quizá lluvias como las que comentaba Sara, pues los sistemas de drenaje ayudarán, pero a veces en zonas urbanizadas muy consolidadas hay que disponer de sistemas rígidos que el Patricova permite puntualmente para sacar el agua de forma rápida y eficiente, es decir, que no se nos quede estancada o que nos quede dentro de la ciudad, ¿no? Mirad, esto es un ejemplo también, una pincelada de posibles estas manchitas que veis en verde. Esto sería la franja de 30 metros que yo simulé. Aquí justo, que es una zona bastante inundable, esta zona de Picaña, a pesar de ser inundable, tiene una zona verde delante, una especie de bulevar, de zona que puede ser utilizada como amortiguación. Posiblemente se tenga que a lo mejor remodelar, puede mejorarse, pero lo que sí que tengo claro es que posiblemente estas edificaciones, que aunque tienen más de un siglo, pues quizá el sitio no es más adecuado, además por la curvatura del cauce, pues han sufrido daños muy, muy importantes. Todas estas zonas que se encuentran aledañas al cauce y casi las calles han ocupado parte del mismo con las obras de levantamiento de muros, de su verticalidad. Lo mismo sucede en la zona de Paiporta, ¿no? Pues yo creo que son zonas que tenemos que plantearnos realmente. Vamos a ver en qué estado están, aunque yo sé que el IBE y el colegio pues, han estado participando en lo que es la valoración y hay ya una especie de catálogo inicial de edificios que he tenido ocasión de cotejarlo, pero la verdad es que ahora mismo es un mosaico, es muy disperso, ¿no? Cuesta mucho de decidir cuáles quito y cuáles no. Pero yo creo que los que están en el borde del cauce invitan perfectamente a buscar una relocalización. Yo me atrevo, y esto es un pensamiento, esto no es algo que esté todavía planificado en ningún sitio. Igual no se hace en la vida, que igual es algo que se sugiere y luego se lleva a cabo, ¿no? Pero basándome en esta cartografía que me pasó Paco, le estuve dando vueltas y digo, bueno, es que debajo de, bueno, se observaban flujos como muy marcados, ¿no? Flujos como diciendo, el agua desbordada va por aquí, ¿no? De alguna manera se concentra. Bueno, pues lo único que planteo son pasillos que puedan ser infraestructuras verdes. En esos territorios estudiar la posibilidad de encajar espacios no construibles, espacios que tengan cierto nivel de presión para que las aguas fluyan de forma ordenada. Incluso esto que planteo aquí, esto que queda aquí en medio, que parece una isla, es IKEA, ¿vale? Está construido, pero en todo su entorno, aquí no está construido y aquí lo que tenemos es el parking de todo el complejo que hay allí, ¿no? De comercios. ¿Por qué no generar una gran captación de agua en este espacio
y darle un drenaje hacia la zona de la... Que evidentemente luego vendrán los expertos en determinar si aquello es contaminante, si no lo es, si ponemos unas balsas decantadoras o si ponemos el elemento que pongan. Yo no voy a entrar en eso porque no es mi objeto, pero ¿por qué no sugerimos medidas donde facilitemos la salida del agua o la circulación del agua evitando que entren en la ciudad? Posiblemente si esto se implementara y se diseñaran unas infraestructuras verdes que dieran lugar a ello, habría que recogerlas dentro del cálculo de la peligrosidad. ¿Para qué? Para ver cómo funcionan. Si hacen algo, si no hacen nada. ¿Cuál es la inundación residual, por decirlo así? ¿Para qué? Para implementar otras medidas en la ciudad. Habrá que hacer otras cosas, ¿no? Voy a entrar un poquito más en detalle en algunas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues como veis aquí, propongo atravesar esta zona todavía sin edificar gran parte de ella. Ya hay más. La ortofoto es del año pasado, ya está. Bueno, a ver, que es meter cirugía, ¿no? Lo mismo digo aquí, y esto me lo han contado gente de Catarrocha, ¿no? Aquí hay varios edificios muy perjudicados. Son motivo de expropiación. Hagamos generosos espacios. Ojo, aquí no estoy planteando que vaya en superficie. Aquí seguramente habría que meter un cajón, ¿vale? Es decir, al meter alguna obra un poco rígida y sacarlo una vez atraviese la ciudad, ¿por qué no sacarlo en superficie? El parking que estaba aquí se lo llevó el agua. Me han dicho que ya está reconstruido, ya está funcionando otra vez, ¿no? Es decir, volvemos a... Yo lo entiendo. Los ayuntamientos, la sociedad en general necesita recuperar su vida lo antes posible. Pero si nos dormimos mucho, la reconstrucción va a ser una realidad. Cuando la reconstrucción es que todo va a volver a lo mismo que antes. Insisto que no son más que ideas, ¿eh? Yo no vengo aquí a ser ningún mago. La asignatura que me ha puesto Pablo era muy difícil y creo que lo que venimos es a... Yo lanzo ideas y me diréis que estoy loco o no, o pensamos algo parecido. Pero la idea es, precisamente en este espacio que es mucho más estrecho, pues ahí no tenemos que morir más que en una infraestructura. Pero mirar los flujos, y esto me lo contaba también otro compañero que ha sido ingeniero de Albal durante muchos años y lo conozco muy bien, seguramente lo conoceréis, Salvador, ha trabajado mucho, trabajó en Bechestú, o sea que lo conocéis seguro, ¿vale? Salvador me ha contado, mira, mi abuelo me contaba, él es de Catarrocha, y me dice, mira, justo ha funcionado, ha pasado lo que pasó a finales del siglo XIX, la riada que me contó mi abuelo, el agua desbordó, empezó a desbordar por la avenida de la Rambleta y circuló por todo este espacio que es un espacio deprimido. Es que evidentemente con todos los obstáculos que hemos generado actualmente, pero se ha reproducido lo que ya sucedió hace más de un siglo, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos en situaciones de decir, ¿se ha hecho algo hasta entonces? No. ¿Podemos hacer algo? Pues creo que sería el momento, ¿no? Ahora las circunstancias lo requieren, ¿no? Ejemplos de otros lugares, ¿no? Porque aquí yo insisto que no tengo una varita mágica, pero esto fue en Melilla y lo he sacado del jefe de servicio de la Confederación del Guadalquivir, donde, bueno, pues lo que decimos de infraestructuras verdes, aledañas al cauce, zonas de desbordamiento natural, pues ya se plantean, ¿no? En zonas más o menos densamente urbanizadas, con pequeños espacios todavía sin construir, que pueden amortiguar considerablemente los efectos de una inundación, ¿no? ¿Por qué no buscamos ejemplos similares? Que hay que diseñarlos, evidentemente hay que buscarlos, hay que diseñarlos y hay que comprobar que funcionan. Y cuando digo comprobar que funcionan, vuelvo a esa cartografía integrada, decir, bueno, las medidas que proponen unos, las medidas que proponen otros, implementémoslas y veamos cómo funciona el sistema, ¿no? Esa sería la idea. O a raíz de lo que nos ha acontecido, muchas comunidades se están alarmando. Esto es una noticia muy reciente de la Xunta, donde ya está planteando pues, crear zonas de inundación controlada en sus núcleos urbanos. No es que ellos hayan sufrido esto, es que están asustados de que les pueda pasar. Y es normal. Es decir, oye, yo tengo una situación, quizá tiene otras características morfológicas, por supuesto, pero su situación de construcción en torno a los cauces es muy parecida. Pues bueno, pues son noticias que están saliendo a la luz muy recientemente, ¿no? O las medidas, ya sabemos que tenemos otro tipo de inundación en el Ebro, ¿no? Ya se ha comentado, más tranquilas, en el sentido de que tenemos un poquito más de tiempo para controlar lo que pueda suceder, pero la finalidad es la misma, proteger los núcleos, utilizar el espacio no construido, evidentemente buscando fórmulas. Yo recuerdo hace muchos años, pero muchos, pues no sé si a primeros del 2000, que la Confederación del Júcar intentó hacer algo parecido en el Júcar, precisamente, ¿no?
me acuerdo de, bueno, pues que se negoció muchísimo con la Confederación, la Consellería. Unos tenían que adquirir los terrenos, otros buscar la fórmula, si no se adquirían, al menos buscar alguna fórmula para compensar y pagar los daños en caso de que se produjeran. Es decir, tener como los terrenos en alquiler de alguna manera. Bueno, fórmulas hay diversas. Esto es mucho más pequeño que el Júcar, ¿no? Y por lo tanto, creo que tenemos la obligación moral de hacer algo. Y si podemos hacer algo en este sentido, creo que será beneficioso. Mirar el coste o en daños. Yo tengo una estimación de daños. Félix ha puesto ahí una cifra de unos 20.000 millones de euros directos. Yo hice una cifra, la tengo por aquí calculada también, con la primera mancha, ¿no? Uno enseguida se empieza a mover. A mí me salían en daños directos en torno a 25.300 millones de euros daños directos. No se va mucho, a grosso modo, de 20.000 a 25.000 millones, estamos en un orden de magnitud parecido, lo cual significa que de alguna manera no nos equivocamos mucho. Con ese dinero, si además le metemos los daños indirectos, que no los tengo cuantificados, eso ya es más complicado, pero es fácil que se pudiera duplicar a la vista de la parálisis que ha habido y que sigue habiendo en algunos lugares, es mucho dinero como para justificar estas obras que en una zona urbana estamos hablando de que puedes tener daños por 500 euros por metro cuadrado, y en una zona no urbana estamos hablando del orden de 4 o 5 euros por metro cuadrado. La diferencia es abismal. Es decir, por mucho daño que hagamos en la zona no urbana, siempre podremos invertir en su recuperación, en su mejora, en su compensación a los agricultores, y evitaremos daños sustanciales en las zonas urbanas, además del daño sobre las personas, ¿no? Estas son imágenes directamente de ahí, que algunos conoceréis. Casualmente no, estuve reunido en Paiporta con una de las personas que reside en este edificio, pegado al cauce. Curiosamente no está en el Patricova como inundable, le toca o le roza la mancha de inundación del Sistema Nacional el muro, pero no entra por la calle. Incluso el hombre me dijo, no, cuando compré la casa, el notario me dijo que si era consciente que vivía en una zona inundable. Él dice que se enteró en ese momento, hace un año, cuando la compró, pero que ya había hecho una inversión. O sea, dijo, pues me entero ahora, pero no he hecho marcha atrás. ¿Vale? Me imagino que como él, todos los que viven en este edificio, ¿no? El edificio, el día de la inundación, quedó como veis aquí, era todo de pladur por dentro. Estas imágenes no son, esta sí, ¿vale? Esta era su cocina. Esto fue, lo visité 3 semanas después de la inundación. Todo era pladur, todo el pladur, como veis, destrozado. Estuve la semana pasada con él, me enseñó de nuevo el piso, se lo han vaciado, ya no hay cocina, ya no hay baño, no hay nada, absolutamente nada. Como veis, cables colgando y totalmente diáfano. Se va a hacer un piso nuevo cuando tiene una deuda, ni le pregunté ni lo quiero saber, por un piso nuevo que ha empezado a pagar hace un año. Os podéis imaginar la ruina y el ánimo que tiene este hombre. De hecho, me trasladó que está en tratamiento psiquiátrico desde entonces, ¿no? Estos son otros edificios de la misma calle, donde, como veis, son los cerramientos, donde son algunos muretes por el espesor del mismo, la debilidad del mismo, cerramientos como zaguanes como este que se llevó la puerta y reventó los paramentos laterales y entró en los garajes por el lateral, ¿vale? La entrada del agua aquí no reventó la fachada, no reventó las ventanas, reventó la puerta que está ahí. Una puerta de cristal con carpintería de aluminio, resistente a nada. El hombre me contaba su experiencia, salió, puso unos trapos, salió con un vecino. Cuando vieron que los trapos no eran suficientes, pusieron silicona en la puerta para sellarla, y después de estar en su casa, a los pocos minutos oyó un golpe tremendo, reventó la puerta y por el zaguán les entró el agua, les entró el lodo, reventó las puertas interiores y acabó así su casa, como veis en estas imágenes. Por lo tanto, creo que podemos también mejorar mucho en estas cuestiones, ¿no? Evidentemente con las ayudas económicas que se correspondan o que se puedan obtener. Algunas medidas, estas no son de aquí, aunque estoy en contacto con una persona, enseguida me ha llamado una persona desde aquí, España, de Madrid, que trabajan en estos sistemas de cerramientos, están trabajando con algún ayuntamiento proponiéndoles medidas, algunas sobre los edificios, algunas sobre los barrios, pero básicamente es a lo que podríamos ir en el último nivel, el último escalón, por decirlo así, ¿no? Es decir, por eso digo, dentro de una solución integral, conociendo con las distintas medidas cómo evolucionaría una determinada inundación, al final, si el agua nos entra, esa agua remanente, por decirlo de alguna manera, ¿cómo nos defendemos de ella, no? Pues con medidas de este tipo a poder ser. Problema que nos encontramos, y eso es algo también que llevamos nosotros al comisionado para proponerle que esto lo cambie. El comisionado no lo va a poder cambiar, lo va a proponer. Evidentemente, ¿quién lo va a cambiar? Si procede,
la Generalitat, que es el competente en la planificación. Y es que hasta ahora, como sabéis, el Patricova, y se ha dicho también antes, no tiene incidencia sobre los planeamientos aprobados. ¿Vale? Alguno es más reciente, como veis ahí, Alacuás 2015, que está por aquí el arquitecto, por lo que he oído, Catarrocha, Sedaví, pero fijaros, incluso Catarrocha y Sedaví del 2011 ya no les pilla ni el Patricova nuevo, ni les pilla el sistema nacional. Es decir, que se quedaron con la cartografía del Patricova anterior, que era bastante más somera, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con una antigüedad del planeamiento que una de las propuestas que llevamos es la obligación, y se ha dicho, ¿se debería obligar? Sí. Llega un momento en que al principio dices, hombre, pues va a ser que no, yo que sé, cada cierto tiempo lo harán, bueno, a la vista de que no se hacen, porque todos sabemos el trámite ingente en el que te introduces cuando vas a una revisión, pero necesariamente habría que buscar alguna fórmula, alguna forma de agilizar esto, pero necesariamente todos los municipios afectados sí o sí deberían de adecuar sus planeamientos a esta situación. Sí o sí, yo creo que ya no hay vuelta de hoja. Por lo tanto, todo esto que estaba escrito en el Patricova y que decía, pues, si no había una modificación no se te aplicaba o tal y cual. Bueno, yo creo que lo he traído a colación de que es como estábamos funcionando, pero creo que esto debería de cambiar necesariamente, ¿no? Ya voy acabando. Además, soy el que más prisa tiene. Bueno, nada, simplemente traigo a colación pues, que todas estas cosas que estoy diciendo no me las invento. Estaba escrito en el Patricova. El problema es que el Patricova, como sabéis, es un documento preventivo y está pensado para lo nuevo. Pero ¿por qué no lo aplicamos ahora mismo en lo existente, que sería lo propio, ¿no? Hay que hacer cirugía, cuesta dinero, pero precisamente ahora el Estado particularmente dispone de dinero para poder hacer estas cosas, ¿no? Y creo que es el momento. El Estado, los fondos europeos, tiraremos de donde sea, ¿no? Incluso la Generalitat, por supuesto, en la medida que se pueda. Pero creo que todos estos artículos que os pongo aquí, un poco mi discurso nace también de estas ideas, ¿no? Ya se habla de defensa de los planes generales, ya se habla de niveles de protección entre 100 y 500 años en zonas urbanas, ¿vale? Y se propone incluso esto, es literatura propia, ¿no? Tratamientos blandos en la medida que se pueda. Oiga, si no se puede, estamos en una zona encajada, muy construida, pues tendremos que recurrir a medidas más drásticas, pero ¿por qué no? ¿No? Si no tenemos más remedio, lo importante es salvar a la gente. Y luego, pues las infraestructuras verdes son un elemento muy se puede moldear muy bien, adaptar a distintos escenarios y, como he dicho antes, los podemos utilizar tanto en los espacios que podamos crear entre el río y la ciudad o entre la Rambla y la ciudad, generando ese esponjamiento que pudiera darse lugar, como podemos utilizarlo en las zonas perimetrales para poder canalizar o dirigir las aguas de alguna manera algo más controladas, ¿no? Y hasta aquí. No sé si me he pasado, creo que sí que quiero ser corto para ganar un poco de tiempo y aún así llego tarde. Gracias. Si queréis alguna, lo comentamos, no hay problema. Pues, ¿alguna pregunta que aún podrá atender? ¿Alguna cuestión? O comentario, que insisto que no me lo sé todo. Bueno, yo te quiero agradecer el esfuerzo que has hecho por contestar a una pregunta muy difícil y creo que ha valido la pena porque además este es el foro, ¿no? Y hemos tomado todos buena nota. No sé si este esfuerzo de participar en ese comité de expertos, no sé qué agenda tienen ni en qué fase estamos, pero bueno, mucho ánimo con eso porque me parece que es una buena medida. Vamos un poco rápidos. Me han escrito esta mañana viniendo para acá que esta tarde nos reunimos con urgencia. ¿Ah, sí? O sea que buena señal, no sabía nada de ellos hace un mes, lo cual es bueno que nos escriban. Señale que se mueven. Natalia. Sí. Hola, nada, solo era comentar el plano este con las manchas rojas, que obviamente es lo que ha pasado, pero puede ser que a lo mejor en otro acontecimiento fuera diferente, porque yo, por ejemplo, que estuve llevando la parte, bueno, de voluntariado en la esquina justo entre Picaña y Paiporta, ahí la gente comentaba que el agua había venido marcha atrás, porque se había encontrado con el tapón que hizo, los puentes y todo lo que cayó justo en la curva, ¿no? Entonces había vuelto marcha atrás y a lo mejor se han inundado sitios que no es lo que parece que hubiera sido lo normal, o bueno, puede ocurrir eso. Entonces, claro, es muy complicado a lo mejor estimar por dónde podría ir la cosa en otro momento, ¿no? A ver, yo con lo que he hablado con Félix, he hablado con compañeros, con Paco Vallés, con Miguel Ángel Eguíbar, que son los compañeros que tengo en la universidad que se dedican a la hidráulica y conocen estos fenómenos muchísimo mejor que yo.
admiten que es muy difícil modelar esto. Lo que ha ocurrido efectivamente, y un poco recogido por comentarios de gente, el agua ha hecho cosas muy raras. Evidentemente forma parte de ello, causa de ello, mejor dicho, son todos los obstáculos que hemos ido construyendo y que se ha ido generando en sí mismo un fenómeno distinto. Es realmente difícil de modelar. O sea, es que esto no hay que tomarlo a pies juntillas como que es exactamente lo que ha pasado. Sin embargo, él ha testeado algunas zonas. Yo el otro día estuve con una persona de Catarroja que vino a mi despacho explicándome su percepción, porque él vive en el mismo Catarroja. Y hay una ermita, no recuerdo el nombre, pero bueno, me explicó perfectamente toda la zona del ambulatorio, inundado, tal. Y hay una ermita en la margen derecha, bueno, hacia el este, mejor dicho, que me dijo, este es el punto alto, un punto alto de Catarroja, y cuando se puso ahí la ermita, dice, me llevé al coche ahí y no se inundó. En las manchas que me pasó Paco Vallés no sale inundable. O sea, hay pequeñas celdas, pequeños espacios, islas dentro de la ciudad que no se han inundado. O sea, se ha testeado muy puntualmente y parece que ha funcionado. Evidentemente habrá otras zonas que no habrá funcionado bien. Es muy difícil de representar, por supuestísimo que sí, pero son herramientas, son instrumentos que tenemos, es lo mejor que tenemos y estoy seguro que los especialistas conseguirán perfeccionarlo lo mejor posible. Otro compañero me comentaba en Torrent, precisamente el agua circula en sentido contrario porque dice, bueno, es que achaca que todo esto es fruto de las caídas, de los desprendimientos de los taludes que ha generado oleaje. Como ha enseñado Ana, el oleaje va en un sentido, pero también va en el otro. Oiga, si me cae una cantidad de tierra enorme en el agua que viene desbocada, pues el oleaje se produce en ambos sentidos, la onda de expansión. Entonces el agua ha reculado hacia arriba. Es decir, hay fenómenos que la única manera de identificar o de testear qué ha pasado ha sido ir al campo y tomar medidas in situ, ¿no? Aparte de los testimonios de la gente, claro. Muy complicado, te doy toda la razón. Hola, soy técnico municipal en Algemesí. Allí lo que ha ocurrido es diferente, o sea, sí es una inundación, pero claro, ahí es ya una llanura de aluvión, el Magro se salió, habían 5 euros ahí dentro y la anchura de inundación eran 5 o 6 kilómetros de ancho, claro, allí todo el municipio está inundado, los calados pues, bueno, han llegado hasta los 2 metros, pero no se ha salvado prácticamente nadie, ¿no? Entonces, claro, yo las soluciones a nivel local las veo complicadas, ¿no? El tema de las motas de protección que estabas comentando, claro, allí vamos a tener que subir hacia arriba porque está complicado. El tema de los corredores verdes, claro, eso a esta escala de 7 kilómetros supera el ámbito municipal. Habría que empezar a desbordar aguas, muchos términos municipales arriba para que cuando llegara aquí ya estuviese en el sitio, ¿no? Y otra reflexión era el tema que lo tenemos que hacer bien, pero sí que es verdad que hasta ahora las ayudas que se están enviando, que se están montando, están enfocadas a la reconstrucción pura y dura para lo que había, y no se está incluyendo el tema de las expropiaciones. Entonces, es muy difícil realmente cambiar la dinámica de lo que ha ocurrido hasta ahora, reconstruyendo lo mismo y sin más terrenos, ¿no? Y los medios que tenemos los ayuntamientos son muchos menos que los que teníamos hace 4 meses, ¿no? Simplemente la reflexión esta, por si podéis compartirlo en algún foro. Te entiendo perfectamente y lamento no haber traído el caso al Gemesí, pero efectivamente es un caso totalmente distinto, ¿no? Me he centrado aquí como la zona, digamos, donde los daños prácticamente si se han producido, yo tengo una estimación de aproximadamente, tengo por ahí una cifra de 37.000 viviendas aproximadamente, la mitad es que han sido en esta zona, ¿no? Pero no desmerece en absoluto al Gemesí, efectivamente es otro fenómeno, aquí es una planicie y a lo mejor hay que intensificar otro tipo de medidas, quizá más centradas en la edificación y menos en la protección del entorno porque es realmente complejo, ¿no? Pero no sé, también es un cauce distinto donde a lo mejor incorporar o ampliar o potenciar el tema de la laminación a través de alguna cerrada mayor podría tener sentido, no lo sé. Pero efectivamente no tiene que ser las soluciones idénticas para todos, claro que no. Esto habrá que analizarlo y como bien dices, que si te afecta más de un término municipal, pues la solución, como decía antes, tiene que ser integrada. Esto no me vale municipio a municipio, ¿no? Bueno, muy adecuado respecto a la división de las competencias que ha establecido la Generalitat
separando el ámbito de situación de territorio en situación básica rural y impidiendo la tramitación por parte de los ayuntamientos, trayendo las competencias municipales sobre la ordenación del territorio y el urbanismo y reservándoselas para la Generalitat. Eso plantea algunos tipos de problemas, un poco en las zonas intermedias, donde las actuaciones se refieren tanto a y donde probablemente una actuación conjunta resolvería problemas como la localización, sobre los cuales tú has hablado, y también en el donde el ayuntamiento también pierde sus posibilidades de incidir en esos ámbitos. La pregunta, y lo siento, es ¿cómo ves tú la probabilidad y si se plantea en el comité de expertos algunos mecanismos que permitan paliar los efectos de esa con que se van a abordar las áreas urbanizadas y el suelo rural? Por otra parte, es absoluta las conclusiones respecto a las posibilidades de trabajar en las zonas urbanizadas. Gracias. A ver, es complicado y como bien dices, las competencias son distintas, ¿no? Yo he cogido este testigo porque me lo han ofrecido y no hice ninguna aportación distinta, ¿no? Me atreví. A ver, sí, tienes toda la razón. El suelo no urbanizable, pues nos vamos a encontrar con problemas de que es otra administración la que va a tener que tomar decisiones. Pero vuelvo a insistir, y yo estoy totalmente de acuerdo con la opinión que el comisionado de la Generalitat establece de organizar una comisión mixta. ¿Por qué? Porque creo que es donde tienen que estar representados todos los niveles de la administración para que las soluciones sean consensuadas y validadas por todos, ¿no? Si cada uno va a poner de su parte, pero sin pensar o coordinarse con su vecino, vamos a tener un verdadero conflicto, ¿no? Se harán cosas, pero no creo que sea la solución la mejor de las soluciones, ¿no? Es muy complicado, no tengo solución a... Los ayuntamientos se quedan con su suelo urbanizado, con sus competencias, pueden hacer medidas de infraestructura verde, pueden hacer medidas de adecuación, pueden hacer una ordenanza, todo lo que esté dentro de su ámbito consolidado, ¿no? Con el no consolidado, pues ahí tenemos un problema que tendrán que debatir con la Consellería, que yo creo que tendrá bien negociar todas estas medidas, ¿no? Que también entran, cuando digo estas infraestructuras verdes, yo he puesto ahí, puede ser la Generalitat, pero también puede ser el organismo de Cuenca, o sea, nos podemos ir al Estado. ¿Por qué no? Porque uno deberá conseguir el suelo y el otro deberá ser el que implemente las medidas, ¿no? De alguna manera. Es decir, que el reparto de competencias está a los 3 niveles y por lo tanto yo creo que ahí la coordinación es necesaria. Yo creo que la primera reunión que tuvimos fue positiva en ese sentido, yo creo que la coordinación se percibe, insisto, por lo menos a nivel técnico y a nivel con las personas que estuvimos en esa reunión. Vamos a ver si esto llega a buen camino y lo que también digo es que no va a ser una solución inmediata. A nosotros nos han dado 6 meses, llevamos apenas un mes y estamos esbozando, como veis, algunas ideas. Y en este momento, aunque no he venido a tratarlo aquí, la que más intensidad está teniendo ahora mismo y es la que esta tarde es objeto de debate con los superiores, ¿no? Es el tema de la vivienda, es lo que más urge. Ahora mismo necesitamos, y eso es un ámbito local, y vamos a hablar, seguros, vamos a molestar a muchos de los técnicos que estáis aquí, que trabajáis en los ayuntamientos, os vamos a molestar para conocer de primera mano la disponibilidad de suelo, la disponibilidad de vivienda vacía, la disponibilidad de espacios posibles para redirigir o reubicar nuevas edificaciones dentro de los núcleos urbanos. No generar en la medida de lo posible nuevo suelo, sino aprovechar el suelo existente en la medida de lo posible. Cada municipio supongo que tendrá su propia casuística. No sé si te he contestado, pero es que no tengo respuesta. Muy complicado lo que preguntas, pero sí, yo creo que la coordinación es fundamental. Yo quería incidir, había pedido la palabra antes precisamente porque lo de acciones está muy bien, pero la gestión de lo que se pueda hacer es igual o más difícil aún que la detección de estas acciones. Has citado algunas, como las infraestructuras verdes, que es imposible hacerlas desde el ámbito municipal. Pero yo quisiera además poner el acento en algo que nunca se comenta, que es la gobernanza de ese territorio. Ese territorio es una especie, es un área metropolitana, una conurbación urbana que no tiene gobierno, tiene 12 gobiernos.
pero además celosos entre ellos y celosos con que si es urbanizable ya es de otro externo. O sea, a mí me parece que eso es una locura, que no hemos puesto nunca suficiente atención en ello, pero quiero manifestar que una de las primeras causas y efectos y problemas que tenemos sobre la mesa es la gobernanza de un territorio metropolitano tan concreto, que en esto distinguiría de lo que me estaba planteando de Algemesí, ¿no? O Ontinyent. Para ello, por tanto, creo que hay que hacer un pequeño análisis que no es decir competencia local, sino es competencia de local de uno o local de muchos. Porque si es local de muchos, no hay instrumento que lo pueda hacer. Y quiero señalar mi pesimismo. Tuve la oportunidad de participar en un concurso cuando la pandemia del COVID, y participamos en una propuesta que nos fue premiada sobre la ciudad saludable. También teníamos la idea, en este caso, que no afectaba a un único municipio, pero sí a la escala local de muchos municipios. La vía que encontramos para intentar hacer una propuesta fue un anexo del reglamento de planeamiento de la Comunidad Valenciana, y ni así salió. Y ni así salió. En este caso estamos hablando de la zona cero, esta por llamarla de alguna forma, de 10-15 municipios, que me gustaría algún esfuerzo intermunicipal para acoplar sus sistemas de prevención, de tratamiento y de alarma y de alerta, e incluso sus medidas de acción. Esas actuaciones que tú dices, en la medida que no puedes hablar de un municipio si no tienes el acuerdo del vecino. Aún no he visto, no he leído siquiera ninguna manifestación en este sentido de dos alcaldes o dos o tres alcaldes manifestando su opción de conseguir un parque de bomberos o un sistema de emergencias o un sistema de traslado de zonas habitables de un municipio a otro, porque ¿qué más da que esté en Alfafar que esté en Albal? Las viviendas que se vayan a rehacer. De ese esfuerzo nadie habla. Y a mí me gustaría que no quedara una sesión como esta sin tocar ese punto. Te agradezco ese comentario y bueno, que te voy a comentar algo, os voy a comentar algo que tampoco puedo dar mucha información porque todavía no está, digamos, dado el visto bueno, ¿no? Es decir, ahora mismo lo que nosotros hemos hecho es una propuesta precisamente de desarrollar un instrumento de gestión. Ahora mismo lo que nos interesa es eso. Si el gobierno de la nación aprueba este instrumento de gestión y lo ve con buenos ojos y lo dota económicamente, porque se nos comentó la posibilidad de dotarlo económicamente, lo que falta es que ponga el acento en el documento y que lo vea razonable. Si es así, en unos días ese instrumento será público y lo conocerán todos los ayuntamientos, y la idea es que sea un instrumento de gestión, como bien comentas, que no sea municipal, que sea supramunicipal. Es a lo más que estamos llegando, pero en este momento es un documento que está el borrador encima de la mesa y será objeto de discusión con las personas que tienen que tomar la decisión. Por lo tanto, igual no se comenta porque las cosas que todavía están en cocina, pues tampoco interesa soltarlas ahí alegremente y para que luego no salgan, ¿no? Igual no vais a hablar nunca más de ello porque no interesa, pero si interesará, estoy convencido que en pocos días tendréis conocimiento de este órgano o de este instrumento que se está gestando o se ha propuesto que se geste con la idea de precisamente regular todas estas cuestiones a nivel supramunicipal. Te doy toda la razón, mi visión es también integrada, o sea, yo, aunque estoy en urbanismo, vengo más de la ordenación del territorio, ¿no? He caído en urbanismo por las jubilaciones de mis compañeros y al final me ha tocado, pero os puedo asegurar que llevo muchos años trabajando en ordenación del territorio y la verdad es que para mí es la vocación que tengo, ¿no? Entonces, no entiendo esto. Bueno, también soy secretario de Fundicod. Si habéis leído el manifiesto de Fundicod, pues también hablamos en ese sentido, ¿no? Es decir, tenemos la visión integrada. Creemos que es necesario. Aquí haría falta un documento subregional, totalmente. Pero ¿quién lo tiene que gestionar? ¿Quién lo tiene que elaborar? Pues en principio le compete a la comunidad autónoma, pero mientras no lo haga, pues se hará con los medios que se tengan y los mimbres que se tengan desde otros organismos. No tenemos más. Tengamos fe.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecer a Sergio su tiempo y despedirle porque tiene... Sí, voy a algo de salir. prisa. Disculparme, pero es que tengo clase también como Félix y tengo que salir por piernas. Gracias a todos. Pues seguimos con la última ponencia y pedimos a Josep Vicent Boira que suba a la mesa. Sí, y tan, sí. Vale. Pues la verdad es que la última pregunta viene a cuento y deja la pelota botando porque el título de Josep Vicent Boira es Transportes, Infraestructuras y Movilidad, la necesidad de una visión metropolitana. Creo que sabéis todos que Josep Vicent también es comisionado del corredor mediterráneo y aborda estas cuestiones desde el inicio, ¿no? Me da la impresión que ahora hablar de las infraestructuras toca, ¿no? Porque por alusiones durante toda la mañana hemos ido viendo cómo las infraestructuras han estado presentes en el diagnóstico de cada uno de los ámbitos de los anteriores ponentes, ¿no? Y todos sabemos que la vida se paralizó, entre otras cosas, después de que las infraestructuras se vieran tan afectadas. Pero al mismo tiempo vimos la capacidad de reacción que tuvo las diferentes administraciones para ponerlas en marcha. A día de hoy aún hay... Torrente no tiene metro, pero ya está la cosa bastante... 4 meses después, también hay que decirlo. Nos interesa especialmente que Josep Vicent nos dé esta visión sobre el diagnóstico de lo que ha pasado, de las infraestructuras que tenemos y de las que podríamos haber tenido y no tuvimos, si nos hubieran aliviado seguramente de algo de lo que pasó. Josep Vicent, ya te dejo con la palabra, sabes que a las 2 suena la mascleta, los que no sois de aquí no os preocupéis, no pasa nada. Seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias al Colegio Territorial por invitarme a comentar algunas cuestiones que yo traigo aquí derivadas más de mi trabajo cotidiano, que ahora no es exactamente el universitario, sino tiene que ver con la planificación, la gestión de las infraestructuras, como es el tema del corredor mediterráneo, en el que ahora ocupo el cargo de comisionado del gobierno para su desarrollo. Así que, en realidad, todas estas cuestiones me han venido asociadas al concepto de transporte, de infraestructuras de movilidad, y tiene que ver también con alguna reflexión más a ver. Eso es. Más también de carácter asociado a mi propia ámbito académico, que es la geografía humana. Nunca me he sentido tan interpelado cuando se habla de geografía humana cuando he tenido que enfrentarme a este problema. Tal vez en algunas otras cuestiones que he podido investigar, como el tema de las migraciones internacionales y los efectos, desgraciadamente, en todas las muertes que ha ocasionado, pero era tener cerca de casa un episodio como este que ha causado 224 muertes confirmadas, nos obliga, yo creo, a una reflexión sobre... una reflexión muy antropológica y una reflexión profundamente humana sobre qué sociedad hemos construido y sobre qué modelo urbanístico en qué modelo urbanístico estamos viviendo. Porque en realidad para mí, y esta sería la primera conclusión, estamos viviendo en un modelo territorial y urbanístico fuera de control, absolutamente fuera de control. No solamente fuera de control a efectos de la destrucción del paisaje o a efectos de la sostenibilidad ambiental, sino como acabamos de ver, a efectos totalmente fuera de control por el riesgo que está poniendo a las personas y a la población que lo habitan. Así que, antes que nada, quiero hacer esta reflexión más general sobre la necesidad de proteger a la población, de cómo tenemos que incidir en el modelo urbanístico, territorial y de movilidad que hemos creado para corregir esta dificultad, para corregir estos problemas que están sucediendo. El otro día el profesor Martín Vide, en un seminario que tuvimos en Valencia, nos comentó justamente esta editorial de la revista Nature, que hablaba sobre cómo las ciudades deben proteger a las poblaciones, por ejemplo, del calor extremo. Y no convendría, y el otro día
iba a decir en broma, pero no es así, porque el tema es muy serio, cómo tal vez la estructura política debería comenzar a pensar en nombrar responsables de protección de la población ante estos cambios climáticos y ante estas situaciones extremas, porque va a ser más habitual de lo que parece poner en riesgo a la población de las grandes ciudades justamente ante extremos como estos. Aquí se hablaba del extremo contrario de la ola de calor, pero también, como hemos visto actualmente en las cuestiones asociadas a las riadas o a las inundaciones. El contexto científico y algunas evidencias de lo que ha pasado lo voy a pasar muy rápidamente porque algunas de las personas que quería citar ya han estado aquí y lo han explicado perfectamente. Pero déjenme que comente algunas cuestiones. Evidentemente todos hemos visto combatiendo estas ideas de que no existe el cambio climático, como hay evidencias que evidentemente lo están poniendo encima de la mesa. Algunas de ellas las he puesto aquí. La temperatura media anual en Barcelona, a través del Observatorio Fabra en el periodo 14-24, ha crecido pues, estos 2,4 grados en 100 años, lo que mide que las ciudades ya no son las ciudades de antes. No estamos viviendo en la misma ciudad. Yo soy del Cabañal y no estoy viviendo en el mismo Cabañal que en el que nací. En el Cabañal en el que estoy viviendo es un infierno comparado con el Cabañal en el que nací. No es una cuestión puramente de nostalgia, que tal vez tenga algo de esto, sino es que las condiciones ambientales y materiales en las que yo nací, me crié, han cambiado sustancialmente, tanto en temperatura ambiente como en noches tórridas como en temperatura del mar. Y esto nos debe hacer pensar que el cambio climático está muy asociado a nuestra propia biografía personal. Y hasta que no consigamos trasladar a la historia personal de cada uno de nosotros estos procesos tan aparentemente de gran escala que parece que sí, que nos afectarán en el futuro, pero no ahora, no conseguiremos que la población reaccione. El otro día el profesor Martín Vide decía, estamos creciendo, el mar está creciendo a una razón de 4 milímetros al año. 4 milímetros de subida del mar al año es imperceptible para el ojo humano, pero 4 milímetros multiplicado por los 80 o 85 años de esperanza de vida de una persona ya nos da un par de palmos. Y esos palmos ya empiezan a ser muy perceptibles en las situaciones que va a generar. Por tanto, desde mi disciplina de geografía humana, lo que me gustaría es trasladar la reflexión que este aspecto, digamos, de procesos urbanísticos territoriales y de movilidad deben ligarse específicamente a la biografía personal y colectiva de la población, porque si no, no conseguiremos transformar estas cuestiones. Evolución de la superficie de suelo artificializado. Ahora veremos algún dato mucho más concreto. Ana Camarasa, que nos ha hablado sobre estos elementos, no voy a incidir, pero sí que me gustaría mostrar un par de imágenes que nos muestran lo que ha pasado específicamente en el área metropolitana de Valencia, como tenemos en alguna de ellas. En la figura que pone a figura 3, evolución del número de hectáreas de superficie artificial en la Comunidad Valenciana, tenemos los cambios de suelo en la Comunidad Valenciana, los cambios de suelo aquí en el área metropolitana. En el área metropolitana de Valencia lo que vemos, y en la otra que afecta, esta de aquí es área metropolitana, que de allá es Comunidad Valenciana, lo que vemos es una divergencia clara entre el crecimiento de las zonas urbanas artificiales, las zonas artificiales y el crecimiento de la población. Esta divergencia clara entre cómo ha crecido la población y cómo han crecido las superficies artificializadas es en parte responsable de las grandes consecuencias de lo que ha pasado. Y por tanto debemos hacer una mirada expresa a cuáles han sido los procesos. Por eso decía que la primera pregunta que tenemos que hacer es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cuáles han sido los procesos que nos han llevado a esta situación? Y estos procesos, en realidad, ya alguna cosa sabíamos que iban a pasar. Les traigo algunos ejemplos. Este estudio
bueno, este es un estudio muy reciente del Foro Económico Mundial. Me ha gustado específicamente la imagen, porque la imagen en realidad nos está diciendo cómo estamos incorporando a nuestro comportamiento cotidiano estas cuestiones asociadas al riesgo ambiental. Pero fíjense, lo que dice aquí más o menos es que en el año 2055 $1,1 trillones en el sentido americano, o sea, tienen ustedes que traducirlo a la parte europea, a la contabilidad europea, pero van a afectar a las pérdidas de bienes asociados a las empresas y a las actividades económicas que puedan desarrollarse. Les he traído también alguna otra. Estos dos estudios de la OCDE, uno señalaba cómo incluso en un escenario moderado de cambio climático a mitad del siglo, 6,8 millones de kilómetros de carreteras y vías férreas del mundo sufrirán precipitaciones extremas, que se convertirán en 11 millones de kilómetros a finales del siglo XXI. O este último estudio que decía que del 30 al 50% del potencial impacto de una riada en París en el sector de infraestructuras y del 35 al 85% de los daños en el sector empresarial provendrían de la disrupción del transporte y del abastecimiento de energía. Es decir, transporte, infraestructuras y movilidad de personas y mercancías va a ser uno de los elementos más afectados por este cambio climático y deberíamos estar preparados a su efecto. Daniel Álvarez, que me envió desde Argentina esta tabla, ya nos sitúa un poco en esta relación entre variables climáticas con el tipo de riesgo y el tipo de infraestructuras. Y cómo diferentes tipos de variables climáticas va a afectar a determinados tipos de infraestructuras que nosotros estamos ahora construyendo. Con lo cual, las señales de aviso las tenemos y, por tanto, sería irresponsable no hacer una revisión de las mismas. Sobre todo teniendo en cuenta que la cuestión va a producirse, va a reproducirse. Y no lo digo yo, la gente piensa, la gente sabe que va a reproducirse esta situación. Por tanto, desde los ámbitos académicos de reflexión, de proyección del territorio, de gestión y de ordenación, tenemos la responsabilidad de contestar a esta percepción masiva de la población de que este fenómeno va a reproducirse. Aquí tienen ustedes el resultado del barómetro del CIS del diciembre del 24, en el que se preguntó a la población, en su opinión, en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada probable y 10 altamente probable, ¿qué probabilidad cree usted que existe de que puedan producirse en España desastres naturales similares a la Dana en los 2 o 3 próximos años? Y el resultado fue que el 54% de la población pensó de 8 a 10, que es una súper escala, que se iba a reproducir. Y el 72% de 7 a 10. Si esto no nos da pie, es decir, porque aquí tenemos un gran consenso de que esto va a producirse de nuevo, si esto no nos da pie a tomar medidas radicales y enérgicas para que el proceso de reconstrucción no incida en los mismos elementos que nos han llevado a esta situación, no sé qué es lo que podemos esperar más. Porque, fíjense, en su caso, ¿está usted preocupado o preocupada bastante poco o nada ante la posibilidad de verse afectado por una catástrofe? El 66% dijo muy o bastante preocupado, con lo cual es un clamor popular, por decirlo así, traducido en un barómetro del CIS, que esta situación debe abordarse sin mayor dilación. Movilidad e infraestructuras. Me parece que aquí hay que, por ir rápido, me gustaría centrar mi mensaje en dos aspectos. Primero, movilidad e infraestructuras y después la escala metropolitana, que es la que ha aparecido en la última parte de esta sesión. La movilidad parece personal, pero en realidad es política. Esto está en este último libro de Timothy Snyder sobre la libertad, publicado en Galaxia Gutenberg el año pasado, que nos está diciendo esta cuestión. La movilidad no es una cuestión estrictamente personal, cosa que es realmente preocupante si compramos el paradigma del transporte individualizado, el patinete, la bicicleta y estas cuestiones, ¿no? Como una sencilla decisión personal sobre cómo desplazarse por la ciudad. La movilidad es una cuestión
puramente política, o es una cuestión sobre todo política, con lo cual ya tenemos que abordarla desde otro punto de vista. Les he traído algunas, y la segunda de las cuestiones que quería comentarles es efectivamente esta idea que he sacado del estudio del IBIE, que les recomiendo si no lo han leído todavía, Alcance económico de la Dana del 24 de octubre en la provincia de Valencia, en la edición de 17 de enero del 25, en el que se evidencia un hecho constatable que es, en primer lugar, el carácter, evidentemente, Algemesí, Utiel, Chiva, poblaciones que no están en la área metropolitana de Valencia estricta, pero el carácter profundamente metropolitano de esta Dana que nos ha pillado sin un área metropolitana, sin un gobierno del área metropolitana, sin una planificación metropolitana de los espacios libres, sin un plan de movilidad metropolitano. Y este es el drama, tener un efecto, tener una catástrofe a esta escala y no tener ningún tipo de respuesta a esa escala a la que se ha producido. Lo que se ha visto también es que la movilidad en las infraestructuras son muy vulnerables. El caso previo de la crisis del COVID ya nos dio a entender que la movilidad había sido profundamente afectada por este tipo de crisis, aunque no era una movilidad bloqueada sin destrucción de infraestructuras. Nosotros hemos tenido una situación todavía peor, que es el bloqueo de la movilidad, pero con destrucción de infraestructuras. Fenómeno que todavía es más grave por tres razones. Primero, afectaba directamente a la actividad económica. En segundo, afectaba directamente al factor residencial, pero también ha sido una dana muy social, o que se ha cebado en los territorios socialmente más débiles del área metropolitana, lo que nos debería también conducir a pensar que debemos reformular toda nuestra política sobre el espacio, nuestra política sobre el territorio metropolitano, porque fíjense, como decía el IBIE, este fenómeno ha afectado fundamentalmente a áreas de baja renta por hogar. 13 municipios más afectados por la Dana están entre 5 y 10 puntos por debajo de la media provincial en renta por hogar, con lo cual incluimos otro tipo de perjuicio, podríamos decir así, que ha afectado profundamente a zonas muy débiles desde el punto de vista social, lo que implica muchas consecuencias en la movilidad en la que estas clases sociales o estos territorios afectados disponían y cómo se movían necesariamente en este entorno debido a esta situación de vulnerabilidad social. Las consecuencias sobre la movilidad y las infraestructuras han sido enormes. Yo creo que ustedes ya lo conocerán, pero cuando he tenido que presentar algunas reflexiones sobre este tema, he tenido que cuantificar estos elementos porque hay gente que no se lo cree, que no se cree que la dimensión, no se le cree que cuesta entender la dimensión de lo que ha ocurrido desde el punto de vista de las infraestructuras y de la movilidad. Ahí tienen algunos de los elementos: 128, 130.000 vehículos dañados, 160 kilómetros de carreteras afectadas, 18 vías de carácter autonómico, 90 kilómetros de vías férreas, 223 kilómetros de la red de cercanías, paralización total del transporte de metro durante algunas semanas y afectación al servicio metropolitano de autobuses. Y con un gran impacto en actividades empresariales asociadas al transporte y la logística, según el informe que hizo la Cámara de Comercio el 22 de noviembre del año pasado. Con lo cual, lo que nosotros estamos viendo es un impacto fortísimo y les invito a que desacostumbremos a nuestro ojo y a nuestro cerebro a las imágenes que hemos visto, porque estas imágenes no pueden no influir en nuestro criterio y en nuestro juicio a la hora de proyectar la reconstrucción. Porque no podemos volver a una normalidad que nos ha llevado a esta anormalidad. Estas fotografías las deberíamos publicitar todos los días para que entendamos cómo hemos podido llegar a esta situación. Y les he traído aquí algunas de las imágenes que más me han sobrecogido. Porque esto no es normal lo que nos ha pasado.
y no podemos dar por normal una situación mimética de reconstrucción que nos llevara a una situación parecida. Aquí les he puesto algunas de estas imágenes y algunas de las imágenes, algunas de las afectaciones a las grandes infraestructuras y infraestructuras que hemos tenido para entender la magnitud del problema, que ustedes, como ya las conocerán, pues iré un poco más rápido en esta parte, ¿no? Como el colapso de toda la movilidad prácticamente para mercancías y personas en el área metropolitana fue durísima en esos elementos, con algunos impactos, con algunas fotografías realmente espectaculares desde el punto de vista de lo que había sucedido. Carretera V31, pista de silla, ya las conocen, V30, paralización total, autovía 3 en la zona de Requena, autovía 3, Nacional 330, los camiones volvieron a circular por la ciudad, tuvieron que volver a... Hemos creado un sistema débil de movilidad de mercancías, hemos creado un sistema débil de movilidad de personas, porque se vio interrumpida de tal magnitud la movilidad de las personas y tuvimos que acudir a fórmulas que no podemos dar por buenas en cuanto a la movilidad de mercancías. Los camiones volvieron a ocupar las avenidas de la ciudad, cuando ya habíamos expulsado los camiones de la ciudad. Y lo que no podemos pensar es que si nosotros no estamos preparados para otra situación semejante, tengamos que volver a utilizar fórmulas que ya habíamos abandonado, como por ejemplo la utilización de las vías urbanas para este tipo de infraestructuras. O, por ejemplo, el embrollo de la movilidad que muestra esta fotografía de Fernando Bustamante, en el que lo que vemos es un absoluto caos en el transporte como consecuencia de lo que nos pasó en La Dana. Con lo cual, todo esto es lo que yo les pongo y lo que les propongo que pensemos en el impacto. Bueno, aquí les he traído también los impactos en el alta velocidad, el túnel de Torrent, los impactos, bien, esto ya les digo que lo pasaremos rápidamente. El impacto en las cercanías. Pero vuelvo a decirles, no desacostumbremos nuestros ojos a estos elementos. Esto no es normal lo que nos pasó. Esto no se debe sencillamente a que en el meu país nos aplaude, que diría Raimon. Esto se debe a alguna cosa más. Y donde busquemos el error, donde busquemos el origen del problema, es donde debemos encontrar las soluciones para que esto no vuelva a producirse. Evidentemente aquí se ha hablado mucho. Ahora mismo comentaba el ponente cómo son los daños. Pero es que los daños, por ejemplo, solamente en el ejemplo de la reposición del servicio de cercanías ha costado cerca de 200 millones con una media de 300 operarios trabajando en 3 turnos, 170 máquinas de todo tipo, con la recuperación de 423,7 kilómetros de vías férreas afectadas en algún sentido, la retirada de 5.000 toneladas de balasto contaminado y la aportación de 7.300 toneladas de nuevo balasto. Esta es la magnitud del episodio, ¿no? Por esto, cuando se habla de volver a la normalidad, yo me rebelo, sinceramente, y perdonen que sea así. En esta portada sé que el periodista y el periódico no tienen la culpa, pero la movilidad casi como antes es, sinceramente, una llamada al desastre. De nuevo, no podemos articular la movilidad casi como antes. O partimos de un nuevo concepto de la movilidad, un nuevo concepto de las infraestructuras, un nuevo concepto de la estructuración del gobierno del territorio, o vamos a generar el mismo problema que estamos viendo. Por eso esta volver a la normalidad no considero que sea el objetivo. Es volver a la normalidad, tener un área metropolitana con más del 40% de desplazamientos en coche. Evidentemente, si esto es volver a la normalidad, creo que tenemos un problema. Lo que deberíamos aprovechar es justamente esta situación para no volver a la normalidad que representaba la situación anterior. Un
una movilidad metropolitana en la que el rey es el coche, seguido evidentemente por el desplazamientos a pie, pero bueno, lo que tendríamos que hacer es que ese 40%, ese 41% de transporte en vehículo privado, que por otra parte explicaría que muchas personas fueran a recoger su coche porque no tenían otro medio, es un medio de subsistencia. No es un comportamiento irracional el que llevó a personas a salvar su coche. Sabían que sin el coche, viviendo en el área metropolitana de Valencia, iba a tener muy difícil seguir trabajando, seguir estudiando, seguir desplazándose a las compras o seguir desplazándose a cualquier necesidad que tuvieran. Y por tanto no quiero cargar precisamente sobre las víctimas, no hay que volver a victimizar a la víctima en el sentido de que fue un comportamiento irracional. No lo fue en absoluto. Porque el modelo que nosotros hemos creado es un modelo básicamente dependiente de este automóvil. Por tanto, volver a esta normalidad, volver a la normalidad con... Yo, cuando esto lo dije por primera vez, gente del consorcio de seguros me dijo, ¿pero qué vamos a hacer? ¿No pagar los coches? Digo, no, sí. Evidentemente, páguense las primas a los coches, a las personas que hayan perdido su automóvil, porque fíjense ustedes, en enero del 25 el gobierno de España había indemnizado la pérdida de 60.000 vehículos por más de 500 millones de euros. Imagínense ustedes si al mismo tiempo que indemnizar a las víctimas que han perdido su coche, las autoridades invirtieran 500 millones en un transporte público metropolitano resiliente y descarbonizado. Pues esto es lo único que querría poner encima de la mesa, que los mecanismos de funcionamiento ordinarios de los seguros pues deben funcionar evidentemente, pero creo que nos hemos olvidado tal vez de que necesitaríamos un rediseño de las infraestructuras de movilidad para acompañar a este resarcimiento de las propias pérdidas materiales de cualquiera de las personas que han sufrido estos daños. Y de hecho, fíjense ustedes en estas portadas, la vida sin coches de los afectados por la Dana, la búsqueda desesperada de un coche. Esto era lo que estaban diciendo los periódicos, porque era así, porque estamos volviendo a construir el mismo sistema que nos ha llevado a esta situación. Medio Ambiente prevé enviar también coches de desguace a Galicia y a Madrid, pero ¿qué modelo hemos construido? Estamos absolutamente fuera de control. La Riada deja 20.000 bajas de vehículos más que un año, el Consell retira 30.000 coches dañados por la Dana, pero todavía quedan 100.000. Esto es lo que hay que repetir todos los días para ver que esto no es volver a la normalidad. Es volver a la normalidad haber diseñado un sistema de transportes de mercancías que el sur de España, para conectarse con el norte, por decirlo así, a través del corredor mediterráneo, debe llegar hasta Madrid, porque no había ninguna alternativa posible a esta situación. Esto es volver a la normalidad. Esto es lo que, sencillamente, de un análisis de los elementos fundamentales de la movilidad de las infraestructuras, nos debería hacer pensar que no deberíamos volver a esta normalidad que obliga a que en casos de excepcionalidad, que durante la jornada de hoy se ha visto que van a ser recurrentes y que van a aumentar, nos obliguen de nuevo a una situación absurda como es esta. Por tanto, lo único que me gustaría transmitirles es que necesitamos también pensar en si el modelo que hemos construido es resiliente ante estas interrupciones de la movilidad de las infraestructuras o podemos hacer algo en estos modelos de transporte, de movilidad de personas y de mercancías para que no tengamos que recurrir a que los camiones vuelvan a pasar por dentro de nuestras calles, como ha ocurrido, o que los camiones que vienen de Murcia tengan que ir a Madrid para poder llegar hasta Tarragona, que es a lo que estamos abocados como vuelva a ocurrir una cosa semejante a la que hemos visto hasta ahora. Por eso, digamos, entre lo que debería ser, claro, cuando yo planteo esta cuestión, muchas personas me dicen sí, y lo entendía porque el anterior ponente y muchos de ustedes también dicen, bueno, bien, sí, pero lo que estás pidiendo necesita tiempo. Y efectivamente, tal vez deberíamos trabajar con dos velocidades. La velocidad inicial es la que nos debe permitir restituir algunos de los elementos de infraestructuras y de movilidad, pero no deberíamos abandonar
el otro ritmo que nos debería llevar a pensar en la necesidad de una estructuración metropolitana de las infraestructuras, de los espacios libres y de la movilidad. Y esto es lo que veo efectivamente, y compartía con Alberto Peñín su pesimismo ante esta visión. ¿Por qué? Porque yo fui testigo, y lo puedo decir porque ha sido público y notorio, yo fui secretario autonómico de la Consellería de Transportes cuando se inició en el año 2016, cuando la consellera María José Salvador en el año 2016 firmó el documento de inicio del Plan de Acción Territorial de Valencia, el PATEVAL, y del Plan de Acción Territorial, y del Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana, el PEMOME, del Área Metropolitana de Valencia, 2016. No está aprobado. Nunca fue aprobado. Yo dejé la consellería el año 2018 con la esperanza, para pasar al tema del corredor mediterráneo, con la esperanza de que veríamos el final del documento de ordenación territorial a escala metropolitana y del documento de ordenación de la movilidad a escala metropolitana. No fueron nunca aprobados. Y no están encima de la mesa. No he escuchado a nadie de la Generalitat Valenciana ni he escuchado a los municipios, efectivamente, reclamar la necesidad de introducir la escala supramunicipal para la ordenación de los espacios libres, para la reordenación de los espacios libres y para la reordenación de la movilidad. Al contrario, leía el otro día el documento de la Generalitat Valenciana, el decreto ley de 30 de diciembre del Consell de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción después de los daños producidos en la Dana, y el artículo 2, que habla de los planes especiales de reconstrucción, dice: en los municipios afectados por la Dana, la Generalitat podrá tramitar planes especiales urbanísticos de reconstrucción dirigidos a crear y ordenar suelos finalistas para la construcción de viviendas, a reubicar polígonos industriales o terciarios y a integrar las infraestructuras que resulten necesarias con carácter general a facilitar las tareas de reconstrucción. Es decir, lo que se está proponiendo es la reubicación de polígonos, la integración de infraestructuras sin disponer de un mapa metropolitano, sino solamente basándose en la escala propiamente municipal. Con lo cual creo que estamos corriendo con un pie atado. Estamos corriendo a la pata coja, porque claro, esto está obligando a que esta reubicación, recuerdo los 3 elementos que pone: reubicar polígonos, suelos finalistas para la construcción de viviendas, reubicación de polígonos e integración de las infraestructuras sin un documento metropolitano, sin ningún tipo de normativa metropolitana. Y evidentemente eso nos lleva también al concepto de movilidad. Claro, es nuestra obligación decir, vamos a ver, entre lo que debería ser, que es lo que les acabo de decir, ¿no? La disposición de un plan, de un PEMOME metropolitano y de un PATEVAL, de un plan de acción territorial a escala metropolitana de Valencia. Entre lo que debería ser y lo que es, sí que deberíamos buscar un espacio intermedio de lo que yo denomino una geografía viable. Porque créanme que entiendo que no estamos hablando de utopías y que no es nuestra obligación tampoco trasladar la idea de que hasta que no tengamos esto no vamos a poder iniciar de nuevo un PEMOME, iniciar un PATEVAL es complicado y tardará tiempo. ¿Pero podemos hacer alguna cosa? Sí, yo creo que sí, porque podemos proponer una geografía viable, un territorio viable, que no será el perfecto, pero al menos será un territorio mejor que el anterior. Por eso intento recuperar la idea, basado en este artículo de Jeffrey Dyson, Viable Geographies, en el que intentemos proponer el concepto de geografías viables, no de geografías utópicas, pero tampoco de la geografía como es, entendiendo geografía en el sentido de disposición de los elementos físicos y naturales y humanos sobre el territorio, ¿no? Por este concepto de geografía viable es el que yo les propongo. Y efectivamente avancemos en la idea de una estructuración metropolitana. La geografía importa ante el carácter desordenado de los patrones de uso del suelo y ante el carácter desordenado de los patrones
de movilidad. Y lo que vengo a ofrecer y lo que vengo al menos a explicar es que necesitamos una reconstrucción con visión territorial. Y esto en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, igual que para los compañeros ingenieros, me parece que lo compartiremos plenamente. Si no tenemos esta visión territorial de la reconstrucción, no solamente una visión sectorial, que es lo que hasta ahora hemos tenido, sino si no avanzamos en un proceso de visión territorial, que sencillamente quiere decir que seamos conscientes que los modelos de urbanización y de movilidad que se desarrollen como respuesta a la destrucción ocasionada o bien pueden ser parte de la solución o bien incidir en los mismos problemas que nos han llevado a esta situación. Esta es lo que yo considero la necesaria visión territorial. ¿Cómo se haría esto? Me permito, bueno, aquí tienen, esto fue las últimas, por no entrar en las conclusiones, tienen un documento sobre el cambio climático y el territorio que hizo la Universidad de Valencia hace muy poco. Por tanto, como sabía que tenía poco tiempo, pues aquí hablamos en un grupo de trabajo que hicimos sobre infraestructuras, transporte y movilidad. Pueden encontrar algunas de las conclusiones que hoy les evito porque ya están publicadas, pero sí me gustaría seamos capaces de pensar. Por ejemplo, les traigo aquí una imagen de reordenación de todo el nodo arterial ferroviario de Valencia. Repensemos, reordenamos el territorio. Aquí tenemos, en relación a las actuaciones del corredor mediterráneo, por ejemplo, elementos tan importantes como el bypass de mercancías, que es esta figura que ustedes ven por aquí, por la izquierda, que es una vía de contorno de mercancías que uniría Fuente de San Luis con Almusafes y que evitaría el paso de la infraestructura por la Torre, Sedaví, Benetúser, Alfafar, Massanassa y Catarrocha. De haber tenido esta vía, el colapso no hubiera sido tan grande de las mercancías, por ejemplo. Es decir, esto lo pongo solamente como ejemplo de cómo una buena estructuración del territorio, una buena reflexión sobre la ordenación del territorio nos puede permitir evitar algunos de estos elementos que hoy hemos observado con mucha preocupación. De la misma manera, disponer de un túnel pasante entre Valencia Norte y la línea que va hacia el norte nos evitaría que el túnel de Serrería, ante futuros colapsos de cualquier elemento, paralizara absolutamente el transporte ferroviario de mercancías y de personas. No lo he traído solamente como un ejercicio que ya tenemos realizado de un pensamiento global del nodo al completo a efectos de entender las consecuencias que tendría sobre aspectos como movilidad o infraestructuras. Y termino con un par de reflexiones más ligadas a la proposición que me gustaría, con la que me gustaría terminar, que es la necesidad de contar con una agenda territorial metropolitana de reconstrucción. Creo que es esencial que alguien piense a escala, efectivamente, como decía Alberto Peñín hace un momento, que alguien piense a escala metropolitana. Y cómo deberíamos tener una agenda territorial metropolitana de reconstrucción con 4 objetivos básicos, que son los 4 que hemos visto afectados básicamente por estas situaciones. Cohesión territorial, gobernanza multinivel, desarrollo y competitividad económica, la recuperación económica y la sostenibilidad ambiental y social, que pasa, entre otras cosas, por una movilidad integrada. Estos elementos que deberían conformar esta agenda territorial, para mí, bueno, pues aquí tienen algunos de los capítulos donde deberían desarrollarse. Y hasta que llegue, lo que les propongo es que apostemos por proyectos pilotos de cooperación de ordenación territorial y de la movilidad. Es decir, yo creo que en estos momentos la legislación de ordenación del territorio y urbanística de la Comunidad Valenciana nos permitirían avanzar en proyectos pilotos de cooperación en el ámbito de la ordenación territorial y de la movilidad. Y desarrollar algunas de las funciones y algunos de los organismos que en estos momentos están sobre la mesa, pero no se están desarrollando completamente. Es decir, volvemos otra vez a la idea de, primera, la necesidad de estos proyectos, de esta agenda territorial a escala metropolitana y, mientras tanto, la voluntad política de avanzar en proyectos piloto de ordenación territorial y de movilidad. Y termino con una reflexión como comencé, una
una reflexión así más de carácter antropológico. Buen amigo Chimo García Roca publica un artículo que les recomiendo que se llama La Esperanza y el Fang en la revista Cresol, que es una revista que está en internet, la pueden ustedes encontrar porque es libre, está en PDF y la pueden ver. Un artículo que me parece muy relevante porque en palabras muy sencillas está explicando lo que en definitiva les queria proponer. Si només aspirem a recuperar el que hi havia, estarem preparant la pròxima destrucció. Me parece importante esta reflexión de carácter más antropológico. Podem reconstruir els pobles entorn de les persones o entorn de l'automòbil. Si posem les persones en el centre de la reconstrucció, prioritzarem els espais verds, les voreres, els passejos, les zones de trobada, els temples, les mesquites, escoles, servicis públics, botigues de proximitat. Si en el centre col·loquem els cotxes, prioritzarem les autopistes, els passos elevats, els aparcaments, les zones residencials i els centres comercials fora dels pobles. Si vivim per a treballar, ens basten apartaments aïllats, famílies tancades, cotxes ràpids. Si treballem per a viure, necesitarem contacte, encontre, música, ball y pregària. Me parece que es una reflexión oportuna porque nos estamos planteando mucho, y con esto ya no les, bueno, les he fastidiado la mascleta, pero lo lamento mucho. Con esta última reflexión, lo que quería poner encima de la mesa es que nos estamos preocupando mucho por el cómo, pero no tanto por el para qué. Y esta es la última reflexión que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Felicitarte por tu intervención muy interesante en datos y en perspectivas. Gracias. Yo creo que hay tienes una visión muy amplia para responder lo comentaba Felipe González recientemente en la Asociación Valenciana de Empresarios, es decir, un gran fallo de la política, esto de la previo, posterior, etcétera. Entonces, con tu perspectiva también desde la administración, ¿cómo podríamos generar una buena gobernanza, no solo para lo metropolitano? Porque yo, que comparto plenamente tu visión territorial, hay que organizar la provincia territorialmente. Correcto. Porque nos han venido problemas mucho más arriba y tal. Incluso aprovechar para una mejor vertebración de la comunidad valenciana. Pero bueno, centrémonos en lo urgente. ¿Cómo ves tú, y recogiendo lo que dijo el expresidente de gobierno, Felipe González, la posibilidad de mejorar una gobernanza, incluso aquí que estamos en un colegio de arquitectos, tú en la Universidad de Valencia, yo también en la Politécnica, cómo la sociedad civil, digamos, cabal, podemos ayudar a que se tomen buenas medidas políticas y una coordinación razonable en perspectivas ambiciosas del tipo que tú has planteado? Vale, muchas gracias por el comentario y por la pregunta, porque es muy pertinente en estos momentos. Yo creo que lo que hemos evidenciado es que no bastan con las leyes, porque las leyes en su momento, como acabo de decir, y creo que debemos hacer autocrítica quienes estuvimos en el gobierno en un determinado momento y no fuimos capaces de llevar adelante ni el PEMOME ni el Pateval, por circunstancias que luego pues ahora se nos harían muy complicadas de poner encima de la mesa, hemos visto que no basta sencillamente con la promulgación de una ley para esto, sino que efectivamente debemos avanzar en un reconocimiento en el que la sociedad civil y por ejemplo, el colegio territorial, por ejemplo, los colegios de ingenieros, colegio de geógrafos, colegio de arquitectos, pueden jugar un papel fundamental en la reivindicación de esta escala supramunicipal, que me parece que es el gran déficit. Pero no solamente de la Comunidad Valenciana, es que España tiene un gran déficit de todas las grandes áreas, de todas las grandes áreas metropolitanas que existen de facto en España. Creo que solo hay una que disponga de una estructuración de un gobierno metropolitano, y esto está afectando a todos los temas que nosotros estamos tratando. Por tanto, necesitamos más sociedad civil, necesitamos más reconocimiento. El otro día
los empresarios comienzan a ver que estos elementos de estructuración metropolitana son necesarios, entre otras cosas porque estamos viendo que la magnitud de las afecciones del cambio climático van a ser de tal calibre que la escala municipal no será suficiente para solventarlas. Y aquí se han puesto algunos elementos: sentido común, racionalidad. Debemos compartir recursos, debemos compartir territorios, y es imposible a la escala puramente municipal trabajar en procesos como este de reconstrucción. Por tanto, más allá de las leyes, hace falta un convencimiento, hace falta que la sociedad civil se pronuncie, que los colegios, por ejemplo, también incentiven este tipo de reflexiones, y que un sector que hasta ahora estaba ausente y tengo indicios de que esto podría empezar a cambiar, que es el sector empresarial, reclame que la ordenación del territorio y de la movilidad debe ser justamente a esta escala metropolitana. Pero que no es un problema únicamente de la Comunidad Valenciana. Le digo que es un problema español, con lo cual nos encontramos, a diferencia de otros países, que España tiene planteado un grave problema en la agenda metropolitana de gobierno del territorio. Hola, ¿qué tal? También felicitarte por la exposición Gracias. que has hecho, me ha parecido muy interesante. Pero quería hacerte un comentario en base a lo que has dicho respecto al corredor comarcal del Mediterráneo, en el sentido de que si había un colapso en Serrería, teníamos una alternativa por el túnel pasante. Correcto. ¿Y qué garantía tenemos de que ese colapso que se pueda originar en el túnel de Serrería no afecte también al túnel pasante? Supuestamente, igual que ha ocurrido ahora, esta situación que hemos tenido ha afectado a toda la movilidad que hay por bajo la rasante. Hablemos de túneles, hablemos de metro, de cualquier infraestructura de este tipo. Sí. No veo, o tengo al menos esa duda, de si lo tenéis resuelto. En estos momentos el túnel pasante de Valencia está sometido a una reformulación de su proyecto original para ser enviado a el Ministerio de Transición Ecológica, con lo cual en el Ministerio de Transición Ecológica lógicamente tiene que dar su visto bueno a las condiciones en las que ese túnel pasante deba funcionar en situaciones lógicamente que afecten al entorno ambiental y al entorno físico, con lo cual la evaluación ambiental que nos llegue después de ese túnel pasante pues debería recoger cualquier extremo. Pero evidentemente no podemos, es lo que comentaba también algún ponente esta mañana, no podemos confiar en que la tecnología y la técnica nos vengan a solucionar todos los problemas. El paradigma tecnocrático o el paradigma tecnológico pues llega hasta donde llega, llegará hasta donde lleguemos, y es evidente que no podemos pensar en un tercer túnel pasante para la ciudad de Valencia, por si acaso uno se nos colapsa y el segundo también se nos colapsara. Pero sí que podemos establecer algunas medidas que permitieran al menos la resiliencia del sistema con un plan B, que es lo único que les quiero yo decir. Es decir, en estos momentos no tenemos un plan B, solo tenemos un plan. Si ese plan se colapsa, los camiones tienen que ir a Madrid, o las mercancías se quedan en el puerto o se pudren en el puerto si no pasan por la Avenida Baleares o por la Avenida de Francia, ¿no? Y esto es lo que yo creo que racionalmente no podemos asumir como colectividad, me refiero, y luego en el ámbito profesional tampoco, ¿no? Por tanto, yo creo que al menos disponer de un plan B, sería ideal disponer de un plan C, pero al menos disponer de un plan B ya nos permitiría respirar con una cierta satisfacción de que es posible responder a una situación de colapso con una situación diferente. El túnel de Serrería fue construido, como todos saben ustedes, con unas características técnicas determinadas hace muchos años, con unas características que impiden su renovación, porque está hecho en suelo en placa, e incluso meterle los nuevos gálibos para los trenes está siendo complicado, y en cambio un túnel de nueva factura pues debería tener todos los mecanismos necesarios para evitar problemas que pues, se puedan detectar en estos momentos.
el plan A, pues no hubiera sido el bypass, retomando una vieja propuesta de un bypass para el trazado del corredor. Sí, pero podría haber sido, ¿no? Pero el desarrollo de las obras de ampliación del bypass prácticamente ha condenado ya cualquier otra posibilidad. Si ustedes van por el bypass, verán las obras que ya están avanzando en la duplicación del bypass hasta al menos la V30. Pues muchas gracias, Josep Vicent. Damos por concluida la primera mesa y agradecer la presencia de todos vosotros.